presidente que no fue electo y que tuvo que asumir el cargo ante la renuncia de su antecesor, la crisis de la corrupción, la disolución del Congreso y ahora una pandemia. ¿Cuáles son las crisis que Martín Vizcarra tuvo que afrontar en 2 años de gobierno? Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra asumió el cargo el 23 de marzo del 2018 en medio de una crisis política. Desde el inicio de su gobierno, el ingeniero moqueguano tuvo que afrontar una serie de crisis. La primera de ellas, la red de corrupción en el sistema judicial, los audios de la vergüenza que llegaron a los medios de comunicación e indignaron a la ciudadanía, el caso de los cuellos blancos del puerto. Si ayer fue un Vladivideo, hoy son los audios que nos regresan a ese momento y nos muestran lo más vulgar de la corrupción. Durante su mensaje a la nación el 28 de julio del 2018, Vizcarra anunció la convocatoria a referéndum dirigido a 4 temas: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la prohibición de la reelección de congresistas y el financiamiento de los partidos políticos. El Congreso en ese momento dilató las iniciativas del legislativo al no elaborar los dictámenes necesarios. No fue hasta octubre que el legislativo aprobó el referéndum por unanimidad, siendo todos los temas respaldados por la ciudadanía, exceptuando el de la bicameralidad, por una distorsión de la naturaleza de la propuesta original. Tras ello, se creó la Junta Nacional de Justicia, un reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Entre otros escándalos, Vizcarra tuvo que lidiar con la fuga de César Inostroza y las cuestionadas decisiones de Pedro Chávarri, uno de sus principales detractores, de destituir a los fiscales encargados de la investigación de los casos de corrupción de Odebrecht y OAS. Nosotros no estamos de acuerdo con esa medida, sin embargo, tenemos que actuar respetando estrictamente las leyes y la Constitución. Al cumplirse el primer año de su gobierno, César Villanueva renunció a su cargo de presidente del Consejo de Ministros y entró el gabinete del Solar. Durante este segundo año, el gobierno de Martín Vizcarra envió una serie de propuestas relacionadas a la reforma política, entre ellas el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema, proyecto que posteriormente fue archivado por la Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular. La Comisión Permanente también rechazó las recomendaciones para sancionar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Un descarado blindaje en palabras del presidente. Tras estas negativas del Parlamento al Ejecutivo, Del Solar planteó cuestión de confianza, la cual fue aprobada al día siguiente por la mayoría de los congresistas. El 28 de julio de 2019, y tras el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución que establecía que la inmunidad parlamentaria seguía siendo potestad del Congreso, Martín Vizcarra anunció el adelanto de elecciones, proyecto que meses más tarde también sería archivado por la misma comisión, presidida por la entonces congresista Rosa Bartra. Ante esta negativa, Vizcarra anunció un nuevo proyecto de ley para modificar las reglas de la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional e indicó que el primer ministro, Salvador Del Solar, plantearía una cuestión de confianza por esta propuesta. Llegado el día, la cuestión de confianza se planteó. Sin embargo, el Congreso continuó con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que significaba para el Ejecutivo un rechazo fáctico de la cuestión de confianza. Es así que el presidente anunció en mensaje a la nación la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones congresales. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso, a pesar de que el Parlamento, casi al mismo tiempo, aprobaba el pedido de Del Solar. Esta decisión fue acompañada de acusaciones y demandas en contra de Vizcarra por parte de la oposición, quienes sostenían que la medida era inconstitucional. Yo creo que lo que corresponde en este momento, la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. Las elecciones congresales se llevaron a cabo en enero del 2020 y esta vez la población optó por no elegir por mayoría a un solo partido. Meses más tarde, la noticia de una epidemia de coronavirus originada en China cobraría más fuerza alrededor del mundo. No sería hasta el 6 de marzo que el presidente Martín Vizcarra, en un mensaje a la nación, anunciaría el primer caso confirmado de COVID-19 en el Perú. debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus
COVID-19 en nuestro país. La pandemia llegó a nuestro país 3 meses después de su descubrimiento en Wuhan, China, y para evitar altos números de infectados y fallecidos, como ocurre ahora en Asia y Europa, el Ejecutivo empezó a tomar medidas para frenar su expansión en territorio peruano. Las primeras acciones tomadas fueron la prohibición de eventos públicos de más de 300 personas, la suspensión de clases en todos los niveles y la clausura de vuelos procedentes de Europa y Asia. Sin embargo, las medidas más radicales serían tomadas el domingo 15 de marzo del 2020. En mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra declaraba al país en estado de emergencia, medida que implicaba el aislamiento social, el cierre obligatorio temporal de establecimientos que no brinden productos de primera necesidad y medicinas, la restricción de tránsito de vehículos particulares y finalmente toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este 22 de marzo, Vizcarra cumple 57 años y el 23, 2 años en el gobierno. Fechas que el mandatario las pasará junto a su gabinete, afrontando las consecuencias de esta emergencia epidemiológica en nuestro país.